La filosofía existencialista fue una de las corrientes más importantes del siglo XX. Surgió después de las guerras mundiales y del Holocausto, en un momento donde el ser humano empezó a cuestionarse su papel en el mundo y a perder confianza en la razón. El existencialismo se centra en la existencia individual, en cómo cada persona vive, elige y enfrenta su libertad. A partir de esto, los filósofos comenzaron a reflexionar sobre la violencia humana y sobre cómo el pensamiento filosófico puede ayudarnos a entender de otra forma la realidad social y política actual. Martin Heidegger fue un filósofo alemán considerado uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. Su obra más importante, Ser y Tiempo, buscó retomar una pregunta que, según él, había sido olvidada. ¿Qué significa ser? Heidegger señala que, a lo largo de la historia, la filosofía se ha centrado principalmente en estudiar a los entes, es decir, a las cosas o seres que existen, como objetos, personas, animales, ideas, etc., pero no al ser mismo, que es lo que hace posible que algo sea. A esta confusión la denomina olvido del ser y propone recuperarla a través de lo que él llama la pregunta fundamental de la ontología: ¿qué es el ser? Para aclarar esta diferencia, introduce la idea de la diferencia ontológica, que consiste en distinguir entre el ser y los entes. Los entes son todo lo que existe, lo que podemos ver, tocar o pensar. El ser, en cambio, no es una cosa ni una propiedad, sino aquello que permite que los entes existan y tengan sentido. Heidegger sostiene que toda la tradición filosófica desde Platón y Aristóteles hasta la filosofía moderna ha reducido el ser a algo fijo o definible, sin reconocer su profundidad y dinamismo. Por eso propone un nuevo modo de pensar que no se limita a las categorías lógicas o científicas, sino que busca una comprensión más existencial vinculada a la experiencia humana y al tiempo. Martin considera que entender el ser no es algo abstracto, sino una cuestión profundamente humana. Por eso su investigación se centra en el Dasein. Sitúa nuestro ser en el mundo, en el momento presente, para hacernos trascender, permitirnos estar presentes, aunque a la vez conectados con lo que nos envuelve, sintiendo que la vida tiene una finalidad o un propósito. El método fenomenológico fue creado por Edmund Husserl. Él quería estudiar la experiencia tal como se presenta en la conciencia, sin teorías ni prejuicios, para llegar a las esencias de los fenómenos. Esto lo llamó epoge, que significa poner entre paréntesis todo lo que no se da directamente en la experiencia. Su alumno Martin Heidegger tomó esas ideas pero las transformó. En lugar de enfocarse solo en cómo aparecen las cosas, en la conciencia quiso preguntarse por el sentido del ser. Por eso en Ser y Tiempo propone una fenomenología hermenéutica, una que no solo se describe, sino también se interpreta. Heidegger se centra en el Dasein o ser ahí, es decir, el ser humano que ya está en el mundo con historias, relaciones y preocupaciones. No somos una conciencia separada, sino que comprendemos todo desde nuestro contexto. Aquí entra la hermenéutica, que para Heidegger es más que interpretar textos, es entender que la vida humana misma es una interpretación. Cada persona comprende el mundo desde su historia y su lenguaje. El lenguaje, de hecho, es el lugar donde el ser se manifiesta. Esto conecta directamente con el existencialismo. Heidegger influyó en pensadores como Sartre, quien resumió la idea así: la existencia procede a la esencia, es decir, primero existimos y luego definimos a través de nuestras acciones. En pocas palabras, para Heidegger, la esencia del ser humano está en su existencia. Somos lo que hacemos y cómo vivimos. Un método fenomenológico centrado en describir e interpretar al ser del mundo se une, así como la filosofía existencialista y su interés por la libertad, la responsabilidad y la autenticidad. El ser ahí y el ser para la muerte. Martin Heidegger en Ser y Tiempo 1927 introduce el concepto de Dasein, que significa ser ahí. Con esto se refiere al ser humano como un ente que existe en el mundo y se pregunta por su propio ser. Esto significa que no solo vivimos, sino que reflexionamos sobre nuestra existencia. También plantea el ser en el mundo, es decir, que el ser humano no está separado del mundo, sino que vive en relación con los otros y con las cosas. Por ejemplo, las iglesias y cementerios medievales se orientaban al este, símbolo de vida, y al oeste, símbolo de la muerte, mostrando que la existencia siempre se entiende dentro del mundo. Finalmente, Heidegger habla del ser para la muerte, lo que significa que el ser humano es consciente de su finitud. Afirma que tan pronto el ser humano nace, ya es lo bastante viejo para morir. Aceptar la muerte como parte del ser nos permite vivir de manera auténtica y valorar más el presente. Para Martin Heidegger, el ser humano puede vivir de dos formas: de manera auténtica o inauténtica.
La existencia auténtica ocurre cuando una persona reconoce su libertad y se hace responsable de sus decisiones. Por el contrario, la existencia inauténtica aparece cuando alguien vive sin cuestionarse, dejándose llevar por la rutina o por lo que hacen los demás. Heidegger también hablaba de la cura, entendida como el compromiso de cada individuo con su propia existencia. Esas ideas influyeron en el feminismo, especialmente en Simone de Beauvoir, quien afirmó que no se hace mujer, se llega a serlo, mostrando que la identidad se construye a través de las libertades y las elecciones personales. Jean-Paul Sartre fue un filósofo existencialista que reinterpretó las ideas de Heidegger para centrarse en la libertad humana. En su obra El existencialismo es un humanismo, afirma que la existencia precede a la esencia, es decir, que el ser humano no nace con una naturaleza fija, sino que se construye a través de sus decisiones. Sartre sostiene que, al no existir Dios ni valores universales, somos totalmente libres, pero también responsables de lo que llegamos a ser. Retoma el método fenomenológico para analizar la experiencia desde la conciencia, aunque lo transforma para entender la vida concreta y la libertad individual. A diferencia de Heidegger, que considera al ser humano finito, Sartre lo ve como una conciencia libre que se define por sus actos.